Dice el profeta Ezequiel que el Espíritu de Dios lo tomó, o sea, lo agarró y lo llevó, hermano, gloria al Señor, y lo puso en medio de una huesamenta tremenda. Dice la palabra del Señor, que cuando él se dio cuenta, estaba parado en medio de un poco de, hermanos, de huesos, inmenso, un campo santo, como se dicen ahí, de puros huesos. Se imagina la impresión, hermanos, del profeta, pero también la mente del profeta. El Señor tiene un propósito, porque el Señor, hermano, no hace nada por improvisar. Todo lo tiene, hermano, predestinado, es la palabra del Señor. Tú estás hoy en este servicio porque Dios ha predestinado que tú estés acá para Dios hacer algo en tu vida. Hermano, pero si yo nací en el Evangelio, mi mamá dio a luz en la iglesia. De hecho, desde que estaba en el vientre ella me traía a los cultos pentecostales, pero todavía Dios no ha cumplido todos los propósitos en ti. Amén. Gloria al Señor. Y dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y dice la palabra del Señor que el profeta miró todas esas cuestiones, todos esos huesos, y el Señor le pregunta, ¿vivirá? Amén. Y el profeta dijo, tú lo sabes, porque tu poder es ilimitado. Terminamos un servicio hace muchos años, un culto evangelístico de domingo. Amén, gloria al Señor. Había venido un hombre y se sentó en la iglesia, en las bancas. El hombre, hermano, cuando se sienta, comenzaron los hermanos y las hermanas a moverse. Uno que está aquí en esta parte aprecia muchas cosas. Luego, hermano, cuando terminó el servicio, de que él pasó al altar y se arrodilló y nos acercamos, entendimos por qué las personas estaban corriendo o se estaban trasladando, porque su olor no era muy agradable. Y después de que oramos por él en el altar, hermano, gloria al Señor, y él salió y se sentó afuera ahí en el andén, decimos, y yo me acerqué y me senté y me puse a hablar con él. Y le dije, ¿cómo te sientes? Y él me dijo, hermano, me siento muy bien, muy agradable. Y me volteó a mirar y me dice estas palabras. Tú ves hoy un hombre indigente, un hombre que duerme en la calle, que estoy expuesto a cualquier situación. Y me dice, hermano, si yo le contara las dificultades y las situaciones que yo he vivido. Pero antes no era así. Aquí tú ves a un hombre, un abogado. Me gradué en la Santa María, dice, uno de los mejores colegios, hermanos, de abogado. Tenía mi hogar, tenía mi consultorio. Amén, gloria al Señor. Pero de un día para otro vino sobre mí una situación que no quería bañarme. Y comenzó un deterioro en mi vida de tal manera que perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí todo. Pero hoy cuando pasé y escuché los coros, las alabanzas, sentí algo que me trajo. Y aunque cuando entré a la iglesia la gente se movió por mi aspecto, pero luego pasé y algo, verdad, Dios vive. Amén, dice él. Y Dios hizo la obra en mí. Y le pregunté, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Cuál es tu decisión? Dijo, voy primero a bañarme, porque tengo muchos años que no me baño. Y localizar mi familia, intentar restaurar mi vida y seguir este camino de salvación. Jamás no lo volví a ver, pero Dios sabe todas las cosas. Gloria al Señor.
Vemos este pasaje, capítulo 37. Aleluya. Y terminamos la lectura y el Señor nos relata que esto es algo espiritual de Israel. Israel nació bajo los lomos de Abraham por la promesa y la palabra de Dios. Cuando hubo un llamamiento a Abraham, que el Señor le dijo: sal de tu casa y de tu parentela y ven en pos de mí, y te bendeciré y serás bendito. El que te maldijere lo será maldito, y el que te bendijere será bendición también. Y en ti habrá una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham fue en pos, y bajo esos lomos, hermano, vino Israel. Pero también el Señor le dijo que esa descendencia sería esclava durante 400 años. Pero a los 400 años Él lo visitaría y lo sacaría de allá. El Señor levantó a Moisés como un libertador. Y dice que por intermedio de Moisés, Dios sacó esa nación grande. Dice que subyugó a los que lo tenían, hermano, esclavos. Y dice que cuando ellos comenzaron a caminar, Faraón reaccionó y los persiguió. Cuando ellos encontraron un mar, el Señor los dividió en dos, ellos pasaron en seco. Y luego les dio una tierra prometida, les fluyó maná, les dio carne, les dio pan, convirtió las aguas, hermano, en dulces. Y dice que esa nación se rebelizó contra Dios, no obedeciendo a la palabra, y Dios los dejó ahí. Pero aquella generación, dice que sus hijos pasaron a la tierra prometida, gloria al Señor. Y Dios los bendijo y los hizo una nación grande, gloria al Señor. Absorbió tus enemigos, hermano, todos los pueblos que se levantaron contra ellos, Dios los venció y les dio, hermano, la victoria. Pero ese pueblo se olvidó de Dios. Amén. Hicieron lo que Dios les había dicho que no hiciera, que fueran en pos de los Baales, en pos de los dioses ajenos. Amén. Que no hiciera como las demás naciones que hacían las cosas abominables, y ellos hicieron todo eso. Y dice la palabra del Señor, entonces el Señor los entregó una vez más a sus enemigos, y ellos fueron absorbidos. Hermano, esta palabra es la condición del hombre que se aparta de Dios. Esta es la condición de una nación que se apartó de Dios. Gloria al Señor. Y algo muy importante que Dios nos resalta en su palabra. Porque, hermanos, ellos conocieron el poder de Dios, conocieron su misericordia, conocieron su amor, gloria al Señor. Las otras naciones, pues, hermanos, nunca tuvieron ese privilegio de conocer a Dios, pero ellos sí. Entonces, ellos sabían qué era la misericordia, sabían qué era el amor de Dios en sus vidas, sabían cuál era la protección del Señor, gloria al Señor, aleluya. Y cuando ellos reaccionan, se encuentran en una condición, hermano, ya no fluye sobre ellos la misericordia de Dios en sus vidas. Amén. Ya no tienen la protección de Dios, amén, en sus vidas, gloria al Señor. Están totalmente a la intemperie. Por eso es que ellos expresan, amén, y no solamente ellos expresan, sino Dios expresa de ellos que ellos se han secado, que no tienen carne. ¿Por qué, hermano? Porque sin Dios, hermano, ellos eran vulnerables a cualquier situación. Cuando ellos estuvieron en el desierto, dice que ni sus vestidos se envejecieron, ni su calzado se acabó. De día tenían una nube de protección, y de noche una llama de fuego que los brindaba abrigo o calor. Todo, hermano, era
Aún el Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, acerca que Él es la vid y vosotros los pámpanos. El Señor expresa y dice: apartaos de mí, nada podéis hacer. Apartaos de mí, dice el Señor, dice, se seca el pámpano. Israel había experimentado que ellos al apartarse de Dios se habían secado. No sé si aquí, hermano, usted y algunos de los que estamos acá han experimentado después de conocer a Dios, de haber sentido esa misericordia de Dios en su vida, haber sido llenados con el Espíritu Santo y convertirse en el tabernáculo y morada de Dios en el Espíritu, por alguna situación, por rebeldía, por apatía, por descuido espiritual, llegaron a apartarse de Dios. Amén. Y luego cuando reaccionaron, cuando ya estaban practicando las obras del mundo y la concupiscencia de la carne, se sintieron secos. Amén. Esa es la condición, hermano, de todo el que se aparta de Dios. Amén. Aquellos que han degustado el manantial de vida en su sed, y después de estar comiendo las algarrobas del mundo, como habla el libro de Lucas acerca del hijo de pródigo que reclamó a su padre toda su herencia y dice que se fue, malgastó y vivió perdidamente, y cuando se le acabó todo, hermano, deseaba saciarse con las algarrobas de las cuales le daban a los cerdos. Y dice que aquellos le impedían que comiera de eso. Pero cuando reaccionó en sí, dice que se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan y había cobertura. Dice: volveré y pediré perdón a mi padre y al cielo por lo que he hecho. Entonces Israel se sentía, hermano, dice la palabra del Señor, dice que ellos se sentían secos y sin ninguna esperanza. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, que se dio lectura aquí al comenzar el servicio, dice que Jesús llegó al pórtico y entró al pozo de Betesda. Y ahí se hacía un hombre, dice, que yacía 38 años enfermo, paralítico. Y cuando el Señor se le acercó, le dijo: ¿quieres ser sano? La expresión de él dice: yo no tengo nadie que me meta al pozo, porque Dios envía un ángel en vez en cuando, y cuando agita las aguas y hay movimiento, el que la toca es sano inmediatamente. Mira, hermano, la condición del hombre: 38 años junto al pozo, cerca al agua, pero él por sí solo no se podía acercar para tocar la misericordia. El mismo Dios manifestado en carne tuvo que acercarse a él, porque vio la condición. Si Dios no se acercaba a él, no iba a recibir la sanidad. Y el Señor le dio su palabra, dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre, al recibir la palabra, se levantó y comenzó a andar por sí solo. Amén. Israel no se podía acercar a Dios después de haberse apartado. Después de haber practicado, haber hecho la iniquidad, se hizo una gran brecha entre Dios y su pueblo. Y Dios tuvo que usar el profeta para dar una palabra de profecía. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, dice la palabra del Señor que Jesús, caminando, se acercó un hombre llamado Jairo y le dijo: ven a mi casa. Amén, porque mi hija está gravemente atormentada. Dice que el Señor se encaminó a la casa de Jairo, y yendo hacia la casa de Jairo, una mujer, dice que tenía un flujo de sangre durante 12 años y había padecido de muchos y había gastado todo lo que tenía. Y dice que propuso en su corazón: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y dice que se hizo
y se acercó por detrás y tocó al Señor en el borde, inmediatamente recibió la sanidad. Mire la condición del hombre. El hombre, hermano, apartado de Dios, nada puede hacer. Hermano, todo lo que hace, todo lo que se esfuerza, amén, lo único que hace es acercarse a sí mismo. Porque esta mujer, cuando ya al último no tenía ningún recurso, había sufrido de todo, se acordó de Dios y acercarse a Dios, hermano, recibió la sanidad. Gloria al Señor. Es maravilloso nuestro Dios a él. Hermano, el hombre apartado de Dios, lo único que hace es secarse. No tiene esperanza, no tiene vida. Amén. No tiene promesas. Amén. Gloria al Señor. Israel estaba así, pero gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es Dios, amén, y la Biblia expresa, dice, Dios es bueno, gloria al Señor, Dios es misericordioso, Dios es benevolente, y es tardo para la ira, y usa al profeta, y se le acerca, y le dice, profetiza y dile así, así ha dicho el Señor, y aquí que yo abro vuestros sepulcros. El milagro que encontramos en el Evangelio según San Juan, la resurrección de Lázaro. Lázaro era amigo del Señor. Lázaro permitía que el Señor, cuando viniera, posara en su casa. Sus hermanas servían al Señor. Y la Biblia expresa, hermanos, dice que le llegó noticia que su amigo se enfermaba y lo mandaron a llamar. Y dice que el Señor se demoró unos días más, pero va a morir. El Señor expresa, dice, esta muerte es para que Dios se glorifique. Cuando se habla de la semilla, dice que la semilla tiene que morir. Y hoy en día, hermano, y el Espíritu de Dios nos puede, hermano, redarguir esta mañana. Hay gente aquí que necesita morir. ¿Morir a qué? A sus preceptos. Amén. Porque a veces, hermano, nosotros pensamos, solamente somos amigos de Dios. Porque a veces nosotros resistimos a la palabra de Dios. Dios está pidiendo en nosotros un cambio. Amén. Y Lázaro necesitaba morir. Dice que cuando el Señor vino, amén, gloria al Señor, dice que su hermana salió al encuentro y preguntó en dónde estaba. Dijo, tiene 4 días y Ede. El Señor le dice, llévenle a ese lugar. Y cuando lo llevaron, dio la orden de que quitaran la piedra y llamó por su nombre a Lázaro. Y le dijo, ven fuera. Y Lázaro salió, dice que estaba todavía vendado. ¿Cómo lo sepultaron? Estaba. Y el Señor dio la orden que lo soltara de sus ligaduras. Gloria al Señor. El Señor tuvo que venir a abrir el sepulcro. Y el Señor le dice a Israel, cuando yo os llame de vuestros sepulcros, amén, para que subieran de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Amén, gloria al Señor. A veces, hermano, nuestra manera de ver nuestra vida espiritual, realmente lo que estamos, hermano, es en un sepulcro conforme nuestros sofismas, nuestra manera de ver el Evangelio, nuestra manera de ver la salvación. ¿Usted no ha escuchado lo que dicen muchos? Ay, el Señor solamente mira el corazón, Él no se mira lo exterior. Pero el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Gloria al Señor. Hermano, cuando Dios trata
por dentro, hermano, gloria al Señor, también se exterioriza, amén, lo de afuera, gloria al Señor. La palabra del Señor en 2 de Corintios, gloria al Señor, nos habla acerca de la reconciliación. Y expone, hermano, en nuestras vidas, amén, su palabra. La Biblia nos dice, a partir del verso 10 del capítulo 7 de 2 de Corintios, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solitud produjo en vosotros y qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpio en asuntos. Así que, aunque os escribo, no sea por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que padeció, sino que hiciste manifestación a nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y Dios lo primero que hace, hermano, es contristarnos, llevarnos a nosotros a mirarnos en nuestro espejo. La mujer que se acercó, que había gastado todo, amén, y que no había hecho ningún cambio, se vio y dijo, si toco al Señor tan solo en el borde de su manto, seré salvo o seré salva. Y ella produjo y tocó al Señor y recibió del Señor su misericordia. Amén. Israel tuvo que reconocer su estado para poder que la palabra profética se activara en él. Nosotros tenemos que, hermano, llegar a una condición que la podemos expresar, hermano, llegar al fondo, al piso, para poder levantar nuestra cara y mirar y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Pedro con los discípulos iban en la barca. Dice que a la cuarta vigilia el Señor vino caminando sobre el mar. Y Pedro, cuando vio al Señor, le dijo, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando iba avanzando, dudó, dice que se hundió. Y clamó al Señor, dijo, Señor, socórreme. Esa es la condición. Hermano, sin el Señor nos hundimos. Sin el Señor, las glorias que hemos alcanzado se fuman, hermano. Sin el Señor, hermano, nuestra vida es un caos. Amén. Sin el Señor, hermano, el sol inclemente comienza a pegar y nos va secando, nos va secando. Porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra misericordia. Sin Dios, hermano, sin el Señor, todas las palabras de promesa desaparecen de nuestra vida. Y quedamos a la intemperie. El enemigo, a saber, el diablo, hermano, comienza a barrer nuestra vida y llevarnos, hermano, al precipicio. Pero cuando reaccionamos y trazamos esa mirada de fe al Señor, hermano, gloria al Señor, su misericordia nos va a alcanzar. Gloria al Señor. Apartados de Él, nada podemos hacer. Las glorias que tenía Israel desaparecieron. Pero allá, porque el Señor ha dado una palabra, hermano, sobre nuestras vidas. Y el Señor había dado una palabra sobre Israel. Y aunque lo vio allá en esa condición, y aunque ellos no querían mirar al Señor, el Señor usó el profeta, lo tomó, lo llevó,
le hizo ver la condición y declaró una palabra de bendición. Yo os sacaré de allá. Yo los juntaré, les pondré carne, les pondré piel, pondré mi espíritu sobre ellos, gloria al Señor, para que puedan levantar su cara una vez más y reconocer a Dios, gloria al Señor. Vuélvete a Dios. En ningún momento, por las adversidades, por las insinuaciones de la carne, por las concupiscencias que puedan tal vez en algún momento tocar a la puerta o asomarse por la ventana de nuestra alma, hermano, no nos apartemos de Dios. Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 23. El apóstol Pablo dice que Dios ruega por intermedio de nosotros reconciliar. Mira, gallina cuando tiene polluelos, hermano, es más brava que un perro, que un pigüe. Usted se acerca a quitarle los polluelos y es la gallina, hermano. Aún se enfrenta a cualquier animal, da su vida por ellos. Y Jesús usa esa expresión, y así, hermano, Dios hace con nosotros. Si alguno, hermano, intenta apartarse, Dios. Pero todo depende de nosotros, hermano. Y hoy, Señor, tú lo sabes. Dios una vez más te está llamando a que te coloques debajo de la cobertura de Dios. No te salgas, hermano, no te salgas de la cobertura de Dios. No, si el enemigo ha colocado en tu corazón cualquier pensamiento, de allá, hermano, han venido muchos. Después de estar 5, 7, 10 años, 15, 20 años. Esta mañana cuando logramos hacer el servicio al aire libre, colocamos nuestro aparato, colocamos música y de pronto se paró una joven ahí. Y comenzó a tararear la música que estábamos colocando y comenzó a llorar. Yo me le acerqué, le di un tratado, la invité a la iglesia. Y me dice, yo nací en el Evangelio. Crecí, por algunas circunstancias, siendo un adolescente de 16 años, me aparté de la iglesia. He tenido una vida muy difícil y he hecho lo que no tenía que hacer. Y le dije, reconcíliate con Dios. Y lloraba, hermano. Me dice, estoy tan avergonzada. Estaba esperando esta mañana que viniera, que tomara. Pero yo le dije, estás cautiva. Necesita que Dios reviente esas cadenas. Y hay gente que desea venir una vez más. Pero los años que han estado, ha hecho una brecha tan grande. Han hecho tantas cadenas, hermano. Pero hay poder en el nombre de Jesús. El Señor revienta esas cadenas, esas ataduras, hermano. Porque lo que libertare el Hijo del Hombre será verdaderamente libre. Gloria al Señor. Y los que han podido venir, hermano, testifican y dicen, cualquier circunstancia, cualquier motivo, no vuelvas allá, porque de allá vengo. Y no hay nada bueno. No hay nada que edifique. Todo lo que hay allá, lo que produce es vergüenza y condenación. Lo que hay allá, lo único que hace es secar y quitar la cobertura de Dios. Pero siempre hay una palabra de Dios, hay una promesa del Señor. Gloria al Señor. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies.
Y vamos a orar. ¿Qué es lo que ves? Dice que veo huesos secos sobre madera. ¿Vivirán? Tú lo sabes, Señor. Nadie puede venir a mí si yo no le llamaré, dijo Jesús. Y hoy Dios está haciendo un llamamiento a tu vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En Él hay vida. Gloria al Señor. Dios sabe, hermano. Vamos a orar por este joven que está pasando a este lugar. Gloria al Señor. En Él hay vida. El pecado, hermano, el apartarse de Dios produce una resequedad. La conciencia, el espíritu es el espejo del alma. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si usted, hermano, hermana, siente venir a este lugar, venga en el nombre de Jesús. Queremos orar. Gloria al Señor. No te quedes en ese lugar, ven en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Él es la vida. Gloria al Señor. Un día, cuando yo llegué a la iglesia también, pasé adelante. Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos al cielo.